Para nosotros es un gusto que usted siempre esté en la sintonía de los 94.9 de Grace Radio en su programa Plática con el Especialista, un espacio de salud dirigido por el doctor Francisco Mejía Zamora. Él por cuestiones laborales no nos estará acompañando el día de hoy, pero tenemos como siempre un invitado de la casa como es el doctor Gustavo Reyes. Bienvenido, doctor. Gracias, David. Buenos días, queridos oyentes, a todas las personas que se encuentran ya algunos en su trabajo, otros que trabajan en unidades de transporte, buses, radio, a las amas de casa también. Así es, doctor, y para nosotros también es de sumo agrado que usted esté con nosotros. Ya entrando en materia de salud, compartiremos o conversaremos con el doctor el día de hoy en referencia al uso adecuado de los medicamentos, doctor. Así es, un tema que a muchos no nos gusta, o muchos olvidamos, porque yo sé que a muchos no nos gusta ir al médico. Entonces, cuando entramos ya a uso adecuado de los medicamentos, sí o sí que hay que pensar en visitar a un médico. ¿Qué es el uso adecuado de medicamentos, verdad? La verdad es que esto se podría terminar en menos de un minuto. Eso sí. ¿Por qué? Yo le digo, con el uso adecuado de medicamentos lo hacemos solo con la prescripción del médico. Y ya se terminó el programa, pero esa no es la idea, porque entonces quedarían muchas cosas en el aire. ¿Y cuáles son esas cosas? Los problemas que hay cuando abusamos de medicamentos sin la prescripción del médico. Ahí es donde vienen ya. Es lo que le llamamos automedicarse. Y es de esa manera que queremos tocar esos puntos muy importantes, hablar qué son los medicamentos, la automedicación, en qué consiste la prescripción médica y además cuando nosotros como pacientes no damos el cumplimiento adecuado a lo que nos prescribe el especialista en referencia a los diferentes analgésicos que nosotros podemos tomar. Además, creo que vamos a hacer hincapié en la parte de que algunos de nosotros como pacientes nos volvemos hasta especialistas en la salud porque veo a Pedrito y le digo, mire, tómese esta pastilla que es buena para esto, a mí me llegó, tómesela cada 8 horas y por tantos días y de esa manera pues ejercemos según nosotros esa parte, pero definitivamente no estamos, creo, para hacerlo. Iniciar, doctor, ¿qué son los medicamentos? Entonces los medicamentos son todas aquellas sustancias que nos ayudan de una u otra manera al control de alguna enfermedad, al control o a la curación, ¿verdad? Porque hay medicamentos que curan, pero hay medicamentos que vienen a controlar. Un rápido ejemplo, si tenemos una infección bacteriana, usamos un antibiótico que es un medicamento que cura y que probablemente en 7, máximo 14 días vamos a dejar de usar. Pero el medicamento que controla ya sería el caso de la hipertensión, que es un medicamento que usted ya lo va a usar para toda su vida. Entonces, esos serían ya los medicamentos. En este caso, doctor, según estaba leyendo que aproximadamente entre el 80 a 85% de la población mundial usa medicamentos de una u otra manera. De una u otra manera, y no solo eso, sino que en países donde no está tan regulado como el nuestro, hay muchos que hablan de un mayor porcentaje, incluso rozando un 95%. Ahora, usted nos ha explicado en referencia a lo que es los medicamentos, pero esto, doctor, ¿cómo deben de usarse? Bueno, primero depende siempre de la prescripción, ¿verdad? Porque hay medicamentos que una vez al día, hay medicamentos que son 2 veces al día, 3 veces al día, pero la idea del uso adecuado del medicamento, o lo que quisiera transmitirle hoy a la población, es que hay que tener cuidado cuando usamos los medicamentos. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos dolor de garganta, nos inició alguna fiebre, dolor de cabeza, y ya venimos y nos bebemos una amoxicilina. Diciendo que puede ser una infección. Exacto, que puede ser una infección. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que tal vez es una infección viral. Porque hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, y puede ser una infección viral y el antibiótico no le va a llegar. Y alguien va a estar escuchando esto y dice, pero yo me curé. Se curó porque la infección viral, el cuerpo, es el que nos defiende ante ese virus. Entonces, si usted come bien, duerme bien, bebe bastante líquido, usted se va a recuperar. En cambio, no es que el antibiótico haya hecho todo el trabajo. El antibiótico llegó y no hizo nada. Ahí viene ya parte del uso adecuado. Ahí es cuando estamos usando adecuadamente los medicamentos. Por eso es que le digo, tiene que visitar al médico para que él prescriba. Y en dependencia de lo que el especialista de la salud le indique,
allí va a trabajar de esa manera. Exactamente, porque si puede ser un virus, entonces ya podemos usar un antiviral. Y los antivirales no son muy conocidos. No usan tanto de los antivirales como usan de los antibióticos. Y el problema es de que acabamos de vivir una pandemia, ¿verdad? Sí. Y mucho se cree, o sea, en la ciencia se prevé que para 2050 vamos a vivir otra pandemia. Y una pandemia más complicada, porque es la pandemia de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué quiere decir? Por todas estas personas que consumen antibióticos sin prescripción, a la libre. Y ese no es el único problema. Ojalá el problema terminara ahí. Pero el problema es que alguien viene y se bebe una amoxicilina y tal vez se bebe una hoy, otra mañana, una al tercer día y ya deja de tomarse. ¿Qué consecuencias tiene hacerlo? Entonces la consecuencia es de que la amoxicilina no hizo su trabajo completo. Para iniciar, se bebe cada 8 horas. O si es con ácido clavulánico, cada 12. Para iniciar. No es que ya no está anotando, por favor. Ya veo algunos que pueden estar anotando, esa no es la idea. Entonces, cuando él no termine el tratamiento de los días completos, que son más de 3 días. En ese caso, cuando es prescripción médica. Cuando usted se automedica. Okay. Entonces, si no termina el tratamiento, la bacteria se hace resistente. Tal vez a usted se le pase el mal, pero esa bacteria ya es resistente al antibiótico. Y después hay que usar un antibiótico más fuerte, y después otro más fuerte, después hay que ir al hospital. Y a veces ni siquiera el antibiótico del hospital le sirve. Y a eso es lo que vamos. Dice, para 2050, muchos analistas creen que más de 10 millones de personas van a morir por la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. Aunque se apliquen los diferentes medicamentos, no va a ser ningún efecto. Ya no hay un antibiótico que le ayude. O sea, ya todos los antibióticos están... Para ese momento se cree que ya todos los antibióticos no van a servir para la bacteria. Principalmente nosotros los nicaragüenses como algo ya cultural, doctor, de a veces usar uno u otro antibióticos, analgésicos en referencia a los padecimientos de salud que tenemos. Un ejemplo, si alguien dice, bueno, yo me tomo, no sé, un antiviral y se lo tomó, doctor, y esa persona le generó un cambio en su salud y después lo recomienda a otra persona, ¿hay algún nivel de irresponsabilidad por parte de esa parte? Claro que sí. Usted lo puede ver eso en la línea del banco, en la línea del súper. A veces estoy haciendo línea del súper y escucho las conversaciones de adelante, yo ahí de metido, ¿verdad? Pero veo que tal vez le dice, se ven dos amigos que tenían rato de no verse y uno le dice al otro, fíjate que han dado X enfermedad. Y el otro le contesta, debería usar X medicamento. Ese me cayó buenísimo a mí. Pero, por ejemplo, un dolor de espalda puede ser desde una lumbalgia, que es un trastorno osteomioarticular propio de la columna y de los músculos que la rodean, a una pielonefritis, que es una infección del riñón. Entonces, no es lo mismo tratar una que tratar la otra. Y ahí es cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque en una plática de súper de 5 minutos no vamos a descubrir la vida y obra de la gente. Es diferente sentarnos en un consultorio a platicar, indagar. A veces uno pregunta de todo para poder dar con el clavo. Eso es muy cierto porque suele pasarnos a nosotros. En el círculo familiar se da muchísimo, doctor. Que a veces, no sé, viene una visita de, qué sé yo, de la zona del campo y ya uno, mira, me vengo muriendo, le dice, con un dolor de cabeza, qué sé yo, un malestar en mi cuerpo. Toma esta pastilla, hombre. A eso vamos, doctor, a la automedicación, que ya lo hacíamos mención anteriormente, pero ¿qué es la automedicación? ¿En qué consiste? Y las consecuencias gravísimas que puede tener a futuro. Entonces, la automedicación es cuando una persona, sin prescripción médica, hace uso de un medicamento. Esa es la automedicación. Hace uso de un medicamento que es un mundo ahí. Tenemos un mundo de opciones de lo que puede y no puede usar. ¿Cuáles son las consecuencias graves? Así a corto plazo. A corto plazo no tenemos graves, pero sí a largo plazo. Hablamos ya de los antibióticos y el problema que van a causar de aquí a 40 años, 30 años aproximadamente. Pero también podemos hablar de los AINES, un grupo de fármacos que se usan mucho para dolor. ¿Cuál es el problema de los AINES? Si yo uso AINES sin prescripción o a veces ni siquiera come la gente cuando usa los AINES, al paso de los años, la presencia de úlceras a nivel gastrointestinal, y con la úlcera viene sangrado, y es problema porque aparece después de los 60 años cuando ya somos más débiles. Si tal vez apareciera antes, pues nos cuidaríamos mejor, pero ya después de los 60
Ya, si a usted le gusta el chile, no va a poder comer chile. Si le gusta comida grasosa, ya no va a poder comer comida grasosa, no va a poder comer chocolate o mentas. Entonces, va a tener que quitar un montón de cosas de su dieta que antes consumía y se va a tener que quedar con algo más restringido. Y a la gente a veces eso no le gusta. Y yo los comprendo. A mí me gusta comer de todo. Y yo comprendo el que me dice, pero no me quiero restringir. Entonces, para no restringirnos, hay que tener cuidado desde mucho tiempo antes. 20, 30, 40 años. Porque si yo paso viviendo, entiendo que el dolor, tal vez alguien me escuche y dice, sí, pero es que como usted no es el que está con el dolor, bueno, pero visite al médico. Como le digo, nos puede visitar en Clínica FAMED, por ejemplo. O visita a su médico de confianza, pues, con el que usted tenga más confianza, pero la idea es esa, la idea es no automedicarse, no caer en la automedicación, para así estar protegido. En esta parte, doctor, un ejemplo, a veces, igual nos pasa a nosotros como pacientes, venimos y nos digo yo, tengo un dolor de cabeza y tengo calentura, entonces me voy a tomar una, que se hace acetaminofén con una Dolovital. A veces, esa parte de la combinación de medicamentos. Y venimos a lo mismo porque como aquel lo hizo, yo lo hago. Así es. Pero a veces mis antecedentes de salud pueden tener reacciones diferentes. Algo muy importante, ahorita que dijo lo de la fiebre, estamos en temporada de dengue y este sí va a ser un consejo gratis. Si tiene fiebre, use acetaminofén o paracetamol o denguina, la pueden encontrar con varios nombres. ¿Y por qué? Ahí viene la pregunta. No sabemos el origen de la fiebre. Así como puede ser dengue, sí, puede ser una gripe común, puede ser alguna enfermedad bacteriana, puede ser una infección respiratoria, una infección de vía urinaria. Pero por lo mismo, como no sabemos, usted en su casa no sabe, antes de ir al médico puede usar acetaminofén. Y después va al médico para que ahí se le prescriba. Pero antes de ir al médico usa acetaminofén. ¿Por qué? Porque los otros medicamentos, a veces la gente usa ibuprofeno, dipirona, diclofenac para bajar la temperatura, en dengue pueden ocasionar sangrado. Hasta eso, puede que a veces usamos y después tenemos problemas y no sabemos por qué, pero es por la automedicación. Y hay alguien me puede estar escuchando y decir, pero es que a mí no me llega el acetaminofén. Sí, pero sería la mejor opción antes de provocar un sangrado, que es más grave. Y ya entramos a problemas. Mire, tal vez usted quiere salir del clavo ahorita, pero el problema es que no va a salir tan rápido. Y después el clavo se va a hacer más largo y va a tener que aguantarse una hospitalización de 2 semanas tal vez. Y ahí sí ya no le va a gustar estar acostado, porque a nadie le gusta. Ni a mí tampoco, ni a usted, ni a nadie, ¿verdad? Nadie quiere estar en un hospital. Entonces, para evitar llegar a los extremos, viene la otra palabra, además de prescripción, es precaución siempre. Mejor ser precavido. Eso sí, muy importante. Recuerde que si usted tiene una consulta o pregunta o comentario, puede hacerlo tanto en nuestra línea de WhatsApp como en Facebook, el 87-130509 o al 7663-1715. Por acá dice, bueno, el doctor Francisco Mejía le responde a sus amigos y seguidores y radioescuchas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Harbin Janixia Palacio, muchas felicidades al doctor Francisco Mejía, pues hoy está de cumpleaños el doctor, por aquellos que se conectan a esta hora y nos sintonizan a través de los 94.9. Igual el doctor ahí dice gracias a ustedes por ser parte de nuestro programa, gracias por creer en este programa. Felicidades chicos, está interesante el programa, nos dice Ángel Ismael Jarquín Hernández. Heilsel Rocha, muchas felicidades al doctor Francisco Mejía. También el doctor aquí hace un comentario muy importante. Doctor, los AINES son de uso popular y sin medidas, luego tendremos insuficiencia renal y gastritis, que también la gente hacía mención. Sí, también. Pero la insuficiencia renal, eso es gravísimo a veces, doctor. Pero los dos son graves, realmente. Sí. Tener una úlcera y que esté sangrando y la insuficiencia renal, que también es un problema. Y nosotros en Nicaragua, que tal vez otro día platicamos de eso o el doctor invita a alguien para que hable de eso, que somos un país, si usted se fija ahora, siempre conocemos a alguien, aunque sea que se está haciendo una hemodiálisis. Sí. A uno conocemos a dos, hay alguien cercano en nuestra comunidad y ese es un grave problema, viene por lo mismo, por la falta de por la automedicación, también por falta de consumo de agua, como es correcto.
Hay algunos que comen mucha carne y no comen nada más. Entonces, eso ya entraríamos a otro tema, pero es importante lo que mencionó el doctor. Los medicamentos hasta en eso nos pueden afectar. Eso sí. Y la idea de la plática no es asustar a la población. Sí, Yo no vengo aquí a asustar a la gente, porque si no después va a decir, entonces no uso ningún medicamento. No, esa no es la idea. La idea es uso adecuado del medicamento. Para evitar consecuencias graves a futuro. Okay. Otra parte del uso adecuado que me gustaría mencionar es siempre en los crónicos, porque aquí estamos hablando más que todo de los casos agudos, sí, pero también en los crónicos. Lo mencionábamos la vez pasada, el hipertenso, que se tome la pastilla a la misma hora. A veces los hipertensos, si se sienten bien, se le olvida. Y se la toman en 3 días, que ya se sintieron mal. Pero ¿cuál es el problema? Le platicaba a un paciente el otro día, la pastilla ya forma parte de un ciclo en su cuerpo. Si usted deja de tomarla, el ciclo se desregula. Y ahorita no nos va a dar problema, pero en unos meses puede haber un problema a nivel cerebral, a nivel del corazón. Y yo no estoy en la casa, digamos, para estar viendo que se toma la pastilla sí, a la hora que le corresponde. Entonces ahí usted es su vigilante, usted es su propio vigilante, usted tiene que y en caso que hayan familiares en el entorno tiene que estar pendiente también, doctor. Mire, a veces también, pero yo sé que las personas somos complicadas, hay algunos que somos más dóciles y otros no tanto. Entonces, si usted es dócil, pues que le avise su esposa, que le avise su hijo, pero si no, deje una alarma, porque dice, no, es que yo no quiero que nadie me ande avisando, entonces deje una alarma. Y así va a ser más fácil que se acuerde y que se tome su medicamento a como es. Una pregunta, doctor. Tengo más de 15 días de dolor al lado izquierdo del abdomen. Tomé medicamentos y no me resulta. También pregunta, me agarra jincones en el corazón. Se me dificulta respirar. Cuando respiro profundo se me quita el dolor en el corazón. Bueno, la verdad sería irresponsable de mi parte prescribirle aquí porque tengo pocos datos. Y hay que hacer una exploración completa, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, al abdomen, al lado izquierdo hay muchas cosas. Ahí está el vaso, está el colon también. Pueden haber problemas de diverticulitis o diverticulosis en este caso. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar ahí afectando que nosotros no nos damos cuenta. Puede ser también el riñón. El lado izquierdo del riñón puede haber una piedra, un lito. Que un cólico renal famoso, que es cuando el riñón baja y que se queda enclavado en el uréter. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Lo más responsable de mi parte siempre sería una revisión, ¿verdad? Como le digo, puede irnos a visitar en Clínica FAMED, ubicada de Ichen, media cuadra al este. ¿Por qué? Porque aquí traemos a otro problema. A veces usamos medicamentos, tenemos dolor, entonces usamos un medicamento para dolor. Sí. Pero esto no enmascara otros procesos. La realidad que hay exacto. Del problema de salud. Tal vez el dolor es más fuerte, tal vez es un tipo de dolor específico que en la consulta con el médico puede ser más rápida porque le dice, es un tipo de dolor punzante, siento que me punzan, o es un tipo de dolor opresivo, siento que me están ahí como que me están apretando. Entonces todo eso, por eso es importante no prescribirse también, no autoprescribirse, sino visitar al médico, digamos. Imagínense, ya son 15 días con dolor. Sí. Y no es bonito estar con dolor. Si a veces ni siquiera una hora aguantamos, ahora 15 días. Y en el caso de este doctor que dice que hincones en el corazón, pues, se le dificulta respirar, se me quita el dolor. Igual sería... Por ejemplo, ahí tendríamos que ver bien, escuchar el corazón, evaluar el corazón. No sé qué edad tiene, no lo podemos ver ahí. Sí. Pero también saber si es hipertenso, saber si es diabético. Con todos esos datos y vemos que no hay alteraciones, podemos tomar, si no es diabético, no es hipertenso y está todo bien, puedo decir, bueno, vamos a hacer un electrocardiograma. Tengo 37 años, dice. Está joven. Sí. Está joven. Está en sobrepeso. Practica algún deporte. Ve mucho Raptor, que a veces eso pasa. La vez pasada me llegó alguien que consumía mucho Raptor y que ya andaba algunos problemitas en el corazón. Se desvela. Todo eso. Hay muchos antecedentes. Hay muchos antecedentes que habría que buscar para pensar en una causa. Así como tal vez fumó. No digo que lo hizo, ¿verdad, Francisco? No piense que... Pero tal vez fumó en algún momento de su vida. O en el entorno donde él... O en su entorno por más de 10 años. Entonces todo eso me va dando ideas y hoy
Esto es como ser médico, y siempre he pensado que es como ser detective. Eso sí. Uno va buscando pistas hasta que uno llega al final y ya con el clavo, por así decirlo. Okay. Entonces, si usted desea, puede visitar al doctor Gustavo Reyes en Clínica FAMED, que está ubicada de Ichen, media cuadra al este, acá en la ciudad de Matagalpa. ¿Es adecuado ingerir, tomar medicamentos con... A veces lo podemos hacer con una gaseosa, un fresco o agua helada? ¿Es adecuado esto o es perjudicial a la salud? Perfectamente podemos beberlo con agua helada. Pero con una gaseosa, ¿no? O con un fresco. Con una gaseosa mejor. ¿Pero de qué tipo de fresco? Sí? Un refresco que no sea tampoco natural, azucarado, ¿verdad? Un refresco natural, pero no con 5 cucharadas de azúcar. Entonces sí podemos hacerlo con refresco, con agua. Hay medicamentos que es mejor con alimento, por el impacto que pueden causar a nivel gastrointestinal. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no, que se tienen que tomar totalmente en ayuna. Entonces, pero si con agua o con algún refresco, así es. Entonces lo de tomar un medicamento que con agua helada es como un mito. Entonces yo en una ocasión escuché que dijo, bueno, si te tomas los medicamentos con agua helada es malísimo. Mire, yo le voy a decir algo. Si alguien cree eso, que no lo haga. Porque el cerebro es poderoso. Cuestión de psicología, entonces. Doctor. Exactamente. El cerebro es poderoso. Mire, me decía alguien la vez pasada, cuando estábamos con lo del COVID y todo, la persona ya estaba muy bien. Sí. Ya era su cita un mes después para ver cómo seguía la recuperación. Y me decía, doctor, yo no he tomado nada frío, me da miedo. ¿Qué hago? Y le dije yo, siga sin tomarlo hasta que se sienta seguro. Sí. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa, fíjese. Si usted siente que algo le va a hacer daño, créame que el día siguiente va a pasar mal. Eso sí, muy cierto, doctor. Para ya cerrar el programa de hoy, doctor, me gustaría sus conclusiones y también los servicios que usted da en Clínica FAMED. Bueno, estamos, como ya les decía, ubicados en Clínica FAMED de Ichen, media cuadra al este. Tratamos pacientes hipertensos, diabéticos, con asma, dolores crónicos como lumbalgia, cervicalgia. También control de embarazo. Ahí estamos ubicados. Vemos adultos, una atención integral de adultos y niños, infecciones de origen bacteriano, de origen viral, ya sea a nivel pulmonar, a nivel respiratorio o a nivel de la vía urinaria. De 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 1 de la tarde los sábados. Agradecerle, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre estar aquí con usted. Lo esperamos en la próxima y a usted también que estuvo a través de los 94.9. Ahí muchas gracias por siempre estar pendiente de su programa Plática con el Especialista, un espacio dirigido por el doctor Francisco Mejía Zamora. Por cuestiones laborales él no nos acompañó, pero si Dios lo permite, en el otro programa próximo él estará con nosotros. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. Muchas gracias.